Bueno, cuando uno escucha y conoce la historia que Verónica Moscoso ahí también empezó a indagar, la emplazó, le preguntó, aparecían las imágenes, uno empieza también a observar cómo hay una serie de elementos que hoy día queremos conversar también con una de las personas que resultó víctima, fue estafada y que además recibió el dinero de al menos 2 vehículos en una primera etapa. Luego Aníbal Press, que está aquí con nosotros, llegó y confió nuevamente en esta mujer porque habían habido negocios que tenían buen resultado. Te quedó debiendo, Aníbal, a ver si nos cuentas, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. ¿Cuánto dinero? Cerca de 30 millones de pesos. Sí, cerca de 30 millones de pesos entre 2 vehículos. Sí. ¿Cómo operaba? Ahí veíamos evidentemente en el reportaje parte del desarrollo, pero a ti como afectado, ¿en qué momento empiezan a surgir algunas dudas, alguna inquietud? Porque aquí hay un punto que no es menor. Al comienzo cumple con parte del negocio. ¿En qué momento ya esto cambia? ¿En qué momento ya sientes que fuiste estafado? Bueno, en un inicio teníamos un par de negocios con mi hermano de compra y venta de vehículos. Nosotros teníamos dificultades para poder venderlo de forma personal porque no teníamos tiempo, los dos trabajábamos. Y en esas circunstancias fue que Claudia nos contacta como una intermediaria de poder vender nuestros vehículos y darlos a concesión. ¿Ella te contacta? Sí, ella me contacta. Entonces me dice, oye, yo tengo una automotora bien pequeña, hacemos negocios de ventas rápidas, así que te podríamos ayudar. Perfecto, le paso las 2 primeras camionetas, las vende sin ningún problema. Y ya la segunda camioneta, que en ese tiempo era una Vito, me acuerdo, que costaba alrededor de 8,5 millones, me pagó la mitad y nunca más pagó nada. Y en ese tiempo mi papá se había enfermado, entonces él manejaba un furgón que era un Mercedes Sprinter, que ya no lo iba a poder manejar por su enfermedad, entonces lo vamos a vender. Y cuando lo fuimos a vender y se lo dimos en concesión, se vende el vehículo muy rápido y de ahí ya no subimos más del pago. Entonces, cuando me tocó ir a encarar a Claudia para preguntarle qué pasaba con el pago, llego a este Malca Motors que estaba en el Plaza Oeste y estaba totalmente desmantelado, no había nada. Y ahí yo dije, bueno, aquí Algo pasó. hay algo que pasó y tenemos que investigar. Así que empecé a mandarle correo, escribir, la llamé y ya no supe más de ella, más que cosas muy, oye, te están contactando, quieren pagarte y cosas así, pero no... Te tramitaban, definitivamente. Exactamente. Por ahí. Mira, el apellido no es menor, yo lo decía al introducir, es Rothschild. Tiene historia bancaria. Ella apelaba a ese punto en algún momento, porque en algunos casos parece que sí sacaba a relucir el origen de su apellido. Sí, vi la nota y me di cuenta que, claro, que estaba ocupando su apellido como para poder darle estatus a sus negocios y vinculándose con una familia muy importante. En ese tiempo, conmigo no lo utilizó de esa manera. Lo que sí era que me ofrecía trabajos dentro de Malca para generar este vínculo. Te ofrecía trabajo a ti. Sí, porque yo, imagínate, fue hace casi 10, 11 años atrás, entonces estaba partiendo mi carrera de ingeniero y estábamos con estos negocios, entonces ella me decía, oye, ¿podrías trabajar conmigo acá de gerente? Y no sé qué, y bueno, claro, obviamente para mí fue un enganche de la confianza, el vínculo y generó todo eso. Entonces yo estaba siendo papá por primera vez, ella tenía una hija, entonces iba por esos caminos para poder generar ese vínculo de confianza. Entonces, bueno, nos vimos involucrados en toda esta estafa finalmente. Era simpática, era entradora, como se dice coloquialmente. ¿Cómo era su personalidad como para poder generar este lazo finalmente? Es que ella lo que tenía era que indagaba mucho en tu vida para poder entender en el momento en el que estabas pasando y ver qué es lo que necesitaba, cómo necesitaba convencerte. Entonces, claro, en ese momento yo estaba partiendo mi carrera, había sido papá hace poco, entonces me ofrecía estos negocios donde yo podía crecer mucho. Ella tenía un apellido importante, entonces para mí era, ok, esta tipa sabe de lo que está hablando. Y lo que sí ahora pensando, estudiaba mucho los negocios en los que iba a meterse. Yo creo que es una tipa que es muy inteligente, muy hábil. Y entonces cuando te involucra en el negocio te va sometiendo a su negociación y terminas cayendo al final. Eso es lo que me pasó a mí. Ella, cuando uno empieza a ver la nota de Verónica Moscoso en su propio currículum, sale que estudia en Harvard, que fue lo último actualizado. Sí. Es como, podríamos decir, y claro, con el tiempo uno observa, es como el prototipo de la estafadora. ¿En algún momento tuviste alguna duda, sentiste que algo durante el desarrollo del negocio era un poco extraño o
la historia estaba tan bien contada que no te hizo duda? No, yo en ese tiempo no dudé en ningún momento. Siempre fue muy profesional para conversar, todos sus tecnicismos que usaba. No, jamás me imaginé que me iba a estafar, o sea, ni siquiera una pizca de sospecha. Hilvanó su historia muy bien y yo caí en esa historia, así que nunca sospeché, hasta después. Entre marzo del 2016 y julio del 2022 hay 46 reclamos ante el CERNAC por la marca Malca SPA y Malca Decor. Tú dices que era Malca Auto, o sea, ocupaba Malca para sí. todo. ¿Sabes qué significaba Malca en el momento de que fuiste al lugar? ¿Te llamó la atención? No tenía idea en ese momento, solo me lo vi como una marca emergente de venta de autos, que así lo vendía ella, con estos jóvenes que querían hacer negocio en automotora y te vendía por ahí el camino. En ese tiempo me acuerdo que estaba abriendo una sucursal en Pajarito de venta de motos, que se estaba dando el auge, que había mucha inmigración y se estaban vendiendo mucha moto. Entonces ella estaba abriendo un segundo negocio que era de motos. Producto del reclamo que yo dejé, claro, me empezaron a contactar mucha gente que la habían estafado con motos, y ahí dije, bueno, ya esto ya era más grande de lo que yo pensaba. No era conmigo, sino que lo estaba haciendo a nivel ya más grande. Aníbal, entiendo que tú hiciste una demanda, presentaste a través de un abogado acciones. ¿Qué pasó con eso? Bueno, sí, nos contactamos con un abogado, en ese momento era Félix Áviles, que era un abogado conocido, ya salió en la tele, era como, bueno, aquí tenemos buena defensa. Y finalmente acordaron un método de pago entre abogados, no con Claudia directamente. Se me hace un pago de 1,5 millones inicialmente para comenzar a pagar la deuda en cuotas. Y después ya no supe nada de nadie, no supe nada de los abogados, no supe nada de Claudia, ahí quedó la causa. Yo en ese momento estábamos, como familia estábamos viviendo un proceso bien duro, entonces lo dejamos ir. Sí, estábamos en otra cosa. ¿En qué momento, y entiendo que tú fuiste el que empezó a tener claridad de que su apellido, este apellido bancario, histórico, no era tal? ¿Cuándo te diste cuenta de eso y cuál era el apellido que aparecía antes? Bueno, cuando yo me di cuenta que esto ya era una estafa, Claudia me cita a una oficina acá en Providencia, donde me pasan un cheque. Y ese cheque estaba a nombre de su exmarido. Y lo voy a cambiar, obviamente rebotó, no tenía de fondo. Entonces tomo el RUT de él, que estaba en el cheque, y el RUT de Claudia, que estaba en los documentos que habían firmado, y me pongo a investigar. Internet, imagínate, en ese momento ya tenía mucha información y apareció una página en línea, o sea, abierta, donde estaban causas en el norte, en el centro del país y en el sur. Y sale el RUT de Claudia, pero que no era por Grimaldi, o sea, no era por Rothschild, sino que era por Grimaldi. Y ahí dije, se cambió el apellido y empecé a buscar, incluso me apareció la fecha en que se cambió el apellido en los registros civiles. O sea, te parece que hay un cambio de apellido real. No es que sea solamente que te dijera a ti que tenía otro apellido. No, había un cambio de apellido real y yo dije, bueno, estafó en el norte, se cambia el apellido acá, pasa a partir de nuevo, se pone un apellido importante y empezó a hacer lo mismo. Y ahí uno se pregunta cómo es posible que se cambie el apellido sin tener ningún tipo de justificación, si se puede legalmente, en fin. Aníbal, ha pasado el tiempo, ¿qué esperas hoy día? A propósito de también exponer esto que además es complejo exponerlo. Reconocer que tuviste la convicción de confiar en alguien que te estafó no debe ser nada de grato. No, para nada. O sea, yo lo había dejado ir. Ahora que salió de nuevo a la luz, me parece espectacular porque así pueden funar a esta mujer, que no se titule de abogacía, que se cumplan las promesas legales con ella y que no siga haciéndoselo a nadie, porque no es grato. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a ustedes. Ahí está Aníbal Pez, se queda con nosotros. Bueno, parte de esta historia. Uno de los afectados, evidentemente pueden surgir más, y en una historia que además es un dato. Rothschild significa, a propósito del origen, algo tan simple como escudo rojo, y que con la historia se transformó en una familia de representantes bancarios y que ella ocupaba evidentemente de forma falsa para darse algún tipo de importancia y que por momentos le permitió hacer empresas y estafar a gente como Aníbal, pero con esta historia también la idea es que no siga ocurriendo Eduardo Monse.